Hola, me llamo Roman y escribo esto después de que todo el escándalo mediático ya pasó. Tengo 39 años y por 17 años estuve casado con Rita. Yo conocí a Rita en nuestro primer año de universidad, nos enamoramos rápidamente y a los 20, mientras aún seguíamos estudiando la universidad, nos casamos, y aunque nuestros familiares nos dijeron ciertas cosas por casarnos tan jóvenes, al final lo tuvieron que aceptar. Pero volviendo más al presente, después de 17 años de matrimonio y con 2 hijas gemelas de 13 años, yo consideraba que tenía una buena vida, pero un descubrimiento cambió mi mundo. Un día, cuando me compré un nuevo celular, mientras lo programaba y me metía a todas las aplicaciones, decidí hacer nuevas cuentas en mis redes, ya que era algo que me habían pedido en el trabajo, ya que recientemente había sido ascendido y mi jefe me había pedido que hiciera nuevas cuentas en las que hablaba bien de la compañía. Y cuando las hice, me puse a navegar por la web, y sin querer di con el Instagram de una mujer que se parecía mucho a mi esposa, y cuando entré en su perfil vi que sí era mi esposa. Pero cuando vi las imágenes y vídeos que mi esposa tenía publicado en ese Instagram, quedé anonadado. Ya que en las fotos que subía eran muy provocativas, y en varias fotos usaba trajes de baño que resaltaban muy bien su figura. Lo que me dejó perplejo fue que esta era la misma mujer que siempre criticaba los trajes de baño cuando íbamos a la playa, diciendo que eran indecentes, diciendo que las mujeres que hacían eso solo querían llamar la atención. Sin embargo, en este perfil, parecía disfrutar de la atención de cientos de personas. Al mirar más, noté en los comentarios que tenía agregados a varios amigos en común y a conocidos míos, lo que me hizo sentir una mezcla de vergüenza y traición. Algunos de estos conocidos incluso elogiaban su cuerpo en los comentarios, lo que hacía que me doliera el corazón. Pero pensando que tal vez yo había pasado por alto esta cuenta de mi esposa. Tomando mi otro celular, empecé a buscar en mi Instagram esta cuenta, pero por más que intentaba no aparecía, y supe que Rita me había bloqueado para que no la descubriera. Mientras miraba más, pude ver algo que hizo me doliera el corazón aún más. Ya que vi que en los comentarios de varias fotos mis 2 hijas habían dejado comentarios en donde le decían que les encantaba que se mirara tan bien con esos trajes, y que aparte les gustaba que su fuera una mujer tan libre en sus fotos. Al ver todo esto sentí una gran traición en mi corazón. Y aunque no entendía muy bien qué estaba pasando, pero lo poco que sí entendía era que es que mi esposa y los que conocían esta cuenta se esforzaban en que yo no supiera nada, e incluso esto me hacía dudar de mis hijas y quería ver qué tan involucradas estaban en esto. Y debía pensar qué hacer a continuación, porque algo tenía claro: yo no iba a permitir ser la burla de nadie y no aceptaría esas faltas de respeto. Después de ese descubrimiento atroz, pasé los días siguientes en una incomodidad absoluta. No podía mirar a Rita de la misma manera. Cada vez que la veía sonreír o actuar como si nada estuviera mal, la rabia hervía en mi interior. Pero antes de confrontarla, quería saber más. Necesitaba estar seguro de hasta dónde llegaba esta traición. Una noche, después de que Rita y las niñas se fueran a dormir, me quedé en el salón, con el portátil abierto frente a mí. Sabía que, si había más, tenía que descubrirlo. Me adentré en el perfil de Instagram otra vez, explorando los detalles que no había notado antes. Mientras miraba con más atención, me di cuenta de que había varios hombres que constantemente le dejaba comentarios a Rita, halagando su cuerpo de manera descarada. Lo que más me enfureció fue que en varias fotos Rita respondía de forma coqueta. Ver esto hacía que el nudo que sentía en la garganta me apretara más fuerte. Mi matrimonio, la confianza que creí tener, todo se desvanecía. Pero aún más doloroso era el hecho de que mis hijas también parecían estar al tanto de todo. No sabía si estaban encubriendo a su madre o simplemente no entendían la gravedad de la situación, pero sentía que las 3 me habían traicionado. Ver cómo Rita coquetaba tan abiertamente delante de todos me hacía hervir de rabia. Y me preguntaba qué pasaba por su cabeza, ya que nuestras hijas tenían acceso a su cuenta y ellas podían ver eso, y me preguntaba qué clase de mensaje les quería dar. Y me preocupaba que intentara darles un mensaje de los baratos y destructivos que hay hoy en día. A la noche siguiente, mientras Rita dormía profundamente, sin hacer el menor ruido, tomé su teléfono que estaba justo al lado de la cama. Mi mente no paraba de dar vueltas, y el dolor en mi pecho no me dejaba descansar. Era el momento de tomar medidas. Pensé: si Rita se quería echar a perder era su problema, pero no iba a permitir que arrastrara a mis hijas a eso. Me levanté con cautela, sin hacer ruido. Y me fui al salón,
encendí mi portátil y conecté el celular de Rita. Ya en mi portátil tenía un programa que le había pedido a un compañero de trabajo, que él lo usó para descubrir la infidelidad de su esposa. En cuestión de minutos, el dispositivo estaba desbloqueado. Me sorprendió que hubiera funcionado tan bien, ya que en cierta manera no le tenía tanta fe, y fue sorprendente y aterrador ver lo frágil que era la tecnología. Pero no desenfocándome del tema, me puse a revisar el celular y mi corazón latía con fuerza mientras revisaba sus aplicaciones y conversaciones. Y esperaba que lo que encontrara no fuera tan grave, aunque me había hecho la idea de que tal vez podría descubrir que Rita tenía un amante. Pero lo que encontré no fue lo que imaginaba, pero no por eso fue menos peor. Ya que en los mensajes Rita no solo tenía conversaciones con un solo hombre, sino que había varios. Rita tenía varias conversaciones donde estos hombres la halagaban y le decían hermosa que era, y Rita respondía a sus halagos de forma coqueta. Y lo que es peor, es que había detalles de citas que Rita había tenido con alguno de ellos. Algunos de esos encuentros estaban fechados meses y semanas atrás, mientras yo estaba en el trabajo, confiando en ella. Las conversaciones eran explícitas, pero aunque pude ver las citas, no había suficiente información para saber qué más había sucedido en esos encuentros. También estaba el hecho de que en sus conversaciones Rita era clara de que solo irían a una cita para cenar y conocerse. Sin embargo, ya no necesitaba más pruebas. La traición era evidente. Dejé el teléfono de vuelta donde estaba, con dolor estómago y la cabeza dándome vueltas. Pero para mí estaba más que claro, mi matrimonio había cruzado un punto de no retorno, y estaba ansioso por terminar con esta farsa ya. Después de unos días contacté a un abogado, y aunque no tenía pruebas de que hubiese sucedido algo físico en sus citas, pero para mí la traición ya era más que evidente. Y esperaba que esto fuera suficiente para el abogado. Cuando fui con el abogado me dijo que teníamos algo bueno, pero que por las leyes de este estado teníamos que dividir todo a la mitad. Y le dije que no tenía problema, y le pregunté al abogado que si las cosas que yo había recibido como herencia antes del matrimonio, como por ejemplo mi casa, también se tenían que dividir a la mitad, a lo que el abogado respondió que las herencias no se podían tocar y dijo que en unos días los papeles estarían listos. Entonces salí un poco más contento del despacho sabiendo que podía conservar un poco de lo mío. Decidí que no confrontaría a Rita en nuestra casa, sino que la acorralaría de una manera que nunca olvidaría. Una noche, mientras Rita dormía, tomé su teléfono de nuevo y viendo uno de sus contactos me hice pasar por uno de los hombres con los que ella había estado hablando. Bloqueó y eliminé el número y la conversación de ese, y le envié un mensaje diciéndole que este era mi nuevo número y le sugerí que tuviéramos una cita en un restaurante para poder conocernos mejor. Al otro día Rita respondió a mi mensaje diciendo que no estaba sobre querer aceptar otra cita, pero cuando le mencioné que la llevaría a el restaurante más lujoso de la ciudad, ella aceptó sin dudarlo, lo que me dio una sensación amarga en el estómago. Llegó el día de la cita, y me preparé meticulosamente. Ya había contactado a mi abogado y tenía los papeles de divorcio listos. También empaqué todas las cosas de Rita en varias maletas que llevaba conmigo en el coche, asegurándome de que todo estuviera organizado para ese momento decisivo. Me adelanté al lugar de la cita y elegí una mesa estratégicamente, donde podría verla entrar. Y después de un rato Rita llegó vestida para impresionar, llevaba un vestido que hacía resaltar muy bien su figura. Yendo a su mesa podía ver que estaba muy sonriente mientras revisaba su teléfono, sabía que estaba así de feliz porque esperaba su cita con otro hombre. Pero esta vez, no iba a ser como esperaba. Levantándome de mi lugar fui hacia ella. Cuando ella levantó la vista, me vio caminando hacia su mesa. Su sonrisa desapareció al instante. Su rostro se puso pálido mientras yo me sentaba frente a ella, dejando los papeles de divorcio sobre la mesa con calma. «¿Esperabas a alguien más?», le dije, mirándola directamente a los ojos. Rita intentó hablar, pero las palabras no le salían. La expresión de pánico en su rostro lo decía todo. «Sé todo», dije sin rodeos. «Sé sobre las citas, los hombres, las conversaciones. Incluso si no tienes la intención de admitirlo, ya no importa». Rita comenzó a llorar, balbuceando que todo era un malentendido. «Nunca pasó nada con ellos», me dijo entre lágrimas. «Solo lo hice por diversión, solo quería un escape de la monotonía, nunca llegué a nada físico. Te lo juro».
Apenas fueron unas pocas citas, no hice tanto como para que justifique esto, señaló los papeles de divorcio con desesperación. Por favor, Roman, no me hagas esto. La miré en silencio por un momento, dejando que sus palabras se desvanecieran en el aire. No tengo pruebas de que fuiste infiel físicamente, le dije con firmeza. Pero la verdad es que no necesito pruebas de eso. El hecho de que me bloqueaste, de que me mentiste, de que involucraste a nuestras hijas en todo esto, es más que suficiente. No puedo vivir aceptando estas faltas de respeto, Rita. Le señalé por la ventana, donde un ayudante sacaba las maletas que estaban en el maletero de mi coche. Le dije: esas son tus cosas. No quiero que vuelvas a la casa. No olvides que esa casa fue una herencia de mi abuela, y ya no tienes lugar allí. Esto es el final, y no hay vuelta atrás. Rita empezó a entrar en pánico, me suplicó una y otra vez, diciendo que no hiciera esto y que si no podía hacerlo por nosotros lo hiciera por las niñas. No tomé en cuenta nada de lo que me dijo, porque ya había tomado mi decisión y no importa que no iba a volver atrás. Finalmente, me levanté, tomé los papeles de divorcio y los dejé frente a ella. Firma los papeles. Es lo mejor para todos, le dije antes de salir. Con eso, me marché, dejando a Rita en la mesa, mientras se convertía en un mar de lágrimas. Sabía que no sería fácil para ella, y en cierto punto no me importaba, y yo sentía que el control de mi vida finalmente regresaba a mí y sentía que había recuperado mi dignidad. Pasaron algunos días desde la confrontación con Rita, y aunque creí que resentiría el vacío que dejaba el final de matrimonio 17 años. Realmente no fue así e incluso me sentía con más paz de la que sentía antes de que empezara todo esto. Pero lo sí era difícil de ignorar. Era la casa, que solía estar llena de ruido y conversaciones, ahora se sentía demasiado grande y silenciosa. Por otra parte, mis hijas estaban confundidas y enojadas, no entendían completamente por qué todo había llegado a este punto. Al principio, fue complicado para ellas. Sus palabras de reproche dolían, y a menudo me preguntaban por qué las cosas no podían volver a ser como antes. Ellas, después de todo, habían sido cómplices involuntarias de las acciones de su madre, y aunque no lo veían en ese momento, su apoyo a esa imagen online de Rita fue parte del dolor que me causó. No fue fácil para mí lidiar con sus miradas de incomprensión, y aunque trataba de explicarles todo con calma, sabía que la realidad tardaría en asentarse en sus mentes. Ya que por mucho tiempo Rita les había enseñado que este tipo de conductas no tenían nada de malo. Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Mis hijas, en una plática que tuvieron con mi suegra en donde les decía que su madre en lugar de cerebro tenía una ardilla en su cabeza. Y que tenían que entender que todo lo que les había enseñado su mamá estaba mal, y que si seguían tratándome así de frío y cortantemente se arrepentirán el resto de sus vidas. Gracias a eso comenzaron a darse cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Se dieron cuenta de que los actos y decisiones de su madre no solo me habían afectado a mí, sino también a ellas. Fue un proceso largo y doloroso, pero eventualmente reconocieron su error. Entendieron cómo, sin querer, habían contribuido a esa situación al apoyar las acciones de Rita. Aunque me dolió grandemente su actuar, no las culpo. Mis hijas eran unas niñas que estaban entrando en la adolescencia y que desafortunadamente cayeron en los malos consejos de su madre. Una tarde, ambas se acercaron a mí. Recuerdo ese momento muy bien. Estábamos cenando, y de repente, mis hijas se miraron entre sí antes de hablar. Con los ojos llenos de lágrimas, me pidieron disculpas. No fue fácil para ellas, ya que no podían dejar de llorar mientras hablaban. Pero lo supe. Sus palabras eran sinceras, y en ese instante, supe que estábamos dando un paso hacia la sanación como familia. A partir de ese día, nuestra relación comenzó a mejorar. Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles, y aunque hubo días complicados, fuimos aprendiendo a vivir en esta nueva realidad. Sin Rita en nuestras vidas, el ambiente en casa se volvió más tranquilo. No había secretos ni mentiras. Solo la certeza de que estábamos juntos, dispuestos a reconstruir lo que se había roto. Si se preguntan por qué simplemente no fui a consejería con mis hijas. Pues una vez lo hicimos y terminó muy mal, ya que la consejera quería que asumiera errores que no me correspondían, como el hecho que mi esposa y mis hijas terminaron así por mi descuido.
Al ver todo esto entendí que el sistema era una mierda. Si bien sé que hay buenos consejeros, lamentablemente no están donde yo vivo, y entendí que yo y solo yo puedo arreglar la relación con mis hijas con dedicación, paciencia y amor. El divorcio finalmente se concretó tras un largo proceso legal, ya que Rita lo peleó mucho e incluso estuvo a punto de tener la custodia primaria de mis hijas. Pero debido a que después de que nos separamos vivió a lo máximo su nueva libertad saliendo con tantos hombres como pudiera, eso le jugó en contra. Y yo me quedé con la custodia de mis hijas y debido a que los dos ganamos lo mismo no tengo que darle pensión alimenticia. Aunque el dolor de lo que pasó nos cobró factura a todos, yo me sentía en paz con mi decisión, ya que gracias a eso pude salvar a mis hijas del mal camino. Rita se mudó a un pequeño apartamento, y aunque nuestras hijas la visitaban de vez en cuando, la relación con ella nunca volvió a ser la misma. Ya que mis hijas decían que cada vez que iban su madre estaba con un hombre diferente, y al ver tal situación yo junto con mi abogado empezamos a trabajar para limitar aún más el contacto de Rita con mis hijas. Si soy sincero, antes cuando leí historias de que la gente cambiaba yo no podía creerlas del todo, ya que yo decía que a menos de que la gente no fuera adicta a ciertas sustancias no podría cambiar. Pero ahora viendo todo lo rápido que cambió Rita me sorprendo y pienso si realmente son la misma persona. Sobra decir que yo tengo el apoyo de toda la familia, tanto de la mía como la de Rita. Mis suegros desde el primer momento se pusieron de mi lado. Sé que por ser su hija no pueden cortar a Rita totalmente, pero aún así junto con toda mi familia han sido un gran sistema de apoyo para mí y para mis hijas. Pero bueno, por mi parte, me he estado enfoqué en ser el mejor padre posible. Estar lo mayor presente para mis hijas y darles el apoyo que necesitaban se convirtió en mi prioridad. Y con el tiempo, nuestra conexión se fortaleció, y su amor y su respeto hacia mí creció a medida que nos acercábamos más y el pasado ya no importaba más. Lo que Rita hiciera a partir de entonces dejó de importarnos. Aunque debido a nuestras oíamos rumores de que seguía en sus citas con varios hombres, pero eso ya no tenía relevancia en nuestras vidas. Mi enfoque estaba en mi familia, en sanar y en avanzar. Con el tiempo mis hijas dejaron de preguntar por su madre y ya casi no la veían, debido a que el juez, viendo las actitudes de Rita, limitó sus visitas de 2 días a la semana a 1 vez al mes. En retrospectiva, ese oscuro capítulo en nuestras vidas nos hizo más fuertes. Nos enseñó a valorar la honestidad, el respeto y la confianza. Y aunque el camino fue doloroso, más para mis hijas. Aún así, después de esto mi relación con mis hijas nunca había sido mejor. Gracias a que todos pusimos de nuestra parte, superamos lo que parecía insuperable y, al final, encontramos nuestra propia paz.